Hola, muy buenas tardes, damas y caballeros. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis súper geniales compañeros. Está con nosotros Jorge Vigo. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, aquí deleitándome con un té chino. Mirá. Y está con nosotros también Guillermo Laferrier. ¿Cómo estás, Guille? Acá estoy con la misión británica ayudándolo a Mao. Siempre, claro, siempre un lado fijo. Sí, Yo sí, soy yo Karina María. para ser amigos acá en Argentina, digamos. Está Sí. bien. Igual es difícil acá, ¿eh? Porque no sabes viste que hay momentos de la historia que no saben bien dónde ponerse. Es que cuando la masa es ignorante, siempre es difícil saber algo. No saben, porque tienen, viste, como muchos amigos de un lado, muchos enemigos del otro, tienen de los dos lados y no saben qué Sí, hacer. sí, sí, Por sí. eso, Es que por leen a eso- Jaureche nada más, ¿viste? No, no salen Claro. de eso. Y después pero lo por quieren de eso, ídolo a después tienen, Moreno y ya con tienen eso están. ídolos que se murieron en Inglaterra y ellos lo reivindican. No, no, Bueno, no sea blasfema. Lo llevaron obligado, encadenado en el Sí, barco sí, ese. sí, exactamente. sí. Bueno. ¿Qué estaba diciendo? Yo soy Karina Mariani, decía que siempre me olvido, y esto es Historias Bélicas. Antes de pasar a la batalla de hoy, voy a hacer algunos anuncios. Primero, nosotros tenemos una web súper linda que se llama historiasbélicas.ar, historiasbélicas.ar, así como viene, y ahí tienen todas nuestras batallas, todas, 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 incluso lo que tienen es las imágenes para quienes nos escuchan en alguna de nuestras plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Evox y estamos en Spotify, pero para quienes nos escuchan y no tienen las imágenes, pueden ir a nuestra página y está todo lo que prepara Jorge cada semana. Y pueden ir siguiendo los pormenores de lo que vamos contando. Y ahí también tenemos nuestro fundraising para quienes quieren colaborar con nosotros, tanto del exterior como en Argentina. Y tenemos además un montón de cosas, historia de la guerra, trivia. Está realmente súper buena. Y si se quieren comunicar con nosotros, nos escriben a historiasbélicasok@gmail.com. Historiasbélicasok@gmail.com. No sé, ¿me falta algo? Sí, me falta algo. Para que nos sigan, compartan, nos likeen, nos comenten y hagan que ese movimiento ponga a nuestras historias súper arriba en el algoritmo y lo hackeemos y lo engañemos, es que ustedes tienen que suscribirse ahora, en este momento, 1, 2, 3, ya. Bueno, ahora sí, Don Laferrier, no sé si me olvidé algo, pero ¿qué vamos a ver hoy? Ya, vamos a ver esta campaña. En realidad es una campaña militar que hacen los Japs, los japoneses ahí en China entre abril y diciembre de 1944. Y Pero acá es nos como lleva la esta. batalla, la guerra no dura en un mes y se termina, y si no es un fracaso, como dice la gente acá. No, bueno, lo que No, pasa es que no tuvieron el asesoramiento de los expertos argentinos en Claro, lenguaje inclusivo y defensa claro. defensiva, claro, ese es el tema, no sé, ¿me comprendés? O que entiendo. digan soldados y soldadas, ese tipo de cosas. Pero Soldade. bueno, sí, soldados, le faltó al nabo ese. No, pero en serio, esta es una campaña muy extraña si se lo ve, si no se analiza esto desde un punto de vista que yo diría que es un espejo con lo de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y a qué me refiero? El esfuerzo principal en hombres de los japoneses estaba en China continental. Cuando termina la guerra, los japoneses tenían 1 millón de tipos ahí dando vueltas, de chinos militares. Y a los alemanes en el frente oriental les pasaba lo mismo, es decir, todo lo que pasaba en Europa occidental del año 44 o el 43 en Italia, era un frente secundario para ellos. Era un frente secundario. A esta altura del partido, el 44, ya los japoneses tendrían, ya seguramente se daban cuenta que lo que se les estaba viniendo venía de otra dirección. Pero esto es lo que quiero remarcar, es la importancia que tenía China para ellos. A lo sumo de lo más alejado, más allá de lo que eran las Indias holandesas, todo el tema de las Filipinas que cubría ese flanco que tenían los japoneses ahí. Pero esto era el centro de gravedad de los chinos. Y la última cuestión a tener en cuenta, que es una campaña que se desarrolla contra asesores norteamericanos, algunas fuerzas norteamericanas también, un puente aéreo impresionante de los norteamericanos, pero además una guerra civil que se estaba desarrollando en China entre nacionalistas y comunistas. Entonces esto hace que sea un combo bastante complicado el que los japoneses van a enfrentar.
Exactamente. Bueno, Don Vigo, adelante. Sí, esta es una de esas campañas donde es más interesante todo lo que pasa afuera que lo que pasa en el campo de combate. Sí, tal Sí, cual. em, es decir, porque incluso japoneses y chinos van a compartir problemas y también los mandos, el mando japonés por supuesto que no, es mucho más unificado, pero lo que llamaríamos el mando aliado era un aquelarre. Es Es que decir, si no se ponían de acuerdo, en- entre Chiang y Mao se traicionaban entre ellos. A cada sí, uno tenía un arreglito con los japoneses por alguna forma. El pibe este, el norteamericano que estaba ahí, que le decían vinagre, ¿cómo se sí, llamaba? Stilwell. Stilwell, ¿no es cierto? El tipo Sí, se agarraba la cabeza, estaba podrido de los chinos. sí. Todo, todo hecho bastante, es decir, no solo visto desde, sobre todo Estados Unidos, como un frente muy secundario, Sí, sino que además de secundario, descuidado. sí. ¿Y por qué? Stilwell por un lado, Llenó por el otro, cada uno opinaba lo que quería y hacía lo que quería. Chenol de los tigres voladores, digámosle, El de los para. tigres voladores, eh, el jefe de la Fuerza Aérea. Una Ay, cosa es interesante terrible. ver la cantidad de paralelos, de conflictos paralelos que hay en el 44, ¿no? Porque de verdad, digo, sí. Sí, sí, hay eh, mucho. Sí, cuidado que los japoneses, para esa época también, un poquito antes, estuvieron a través a un paso de entrar a India por Infal. Claro, Guarda, que para los británicos esto no era chiste, ¿eh? claro. Y ese fue uno de los problemas por los cuales las fuerzas chinas o las fuerzas aliadas no tuvieron una tan buena actuación, Ah, por la forma en que eso se manejó. No porque Impal no fuera importante, sino por la forma en que se manejó todo. fue de pelote todo eso. Eh, si vamos al primer mapa, en la página 2, vamos a ver si nos podemos ubicar cuál es el problema acá. Para los que vean el mapa, este es un mapa de la expansión japonesa desde fines del siglo XIX hasta 1942. Sí. ¿Mm? Esa expansión los lleva a Corea, Manchuria, una parte de Mongolia, el norte de China, por una parte, y por otro lado, Hong Kong, Macao, la Indochina francesa y Burma. El tema que mencionaba recién Guillermo sobre Impal, Kojima y Sí. demás. Pero, perdón, Además Jorge, de todas las islas. antes de lo del 40, cuando hacen el 41 que se van, ¿no es cierto?, por Indochina y toman todo el resto de Asia, lo que hacían en Sí. China era lo que habían estado haciendo todos los países occidentales por su cuenta también. Esto No, era por más supuesto. alevoso, pero Eh, era lo Es decir, mismo. fue más alevoso y además lo transformaron en una gran ocupación, cosa que Occidente en principio nunca hizo. Sí, Pero sí, Japón continuó la costumbre occidental de de no darle quemar bola, de China. explotar China. Exactamente, ninguna otra cosa. Ahora, ya desde el 42, los japoneses tienen un problema y una ventaja. El problema es que la ocupación del norte de China no tiene contacto físico directo con el sur de China y con Indochina. Sí. Y Eso también está, tenían a los soviéticos tranquilos. claro, tienen ese problema. La ventaja es que, eh, no, perdón, el otro problema que tienen, la ventaja para los japoneses es que tienen Burma, o lo que es Sí. Birmania o Myanmar hoy. Myanmar, que se llama. A mí me gusta más Birmania, ¿qué querés que te diga? Sí, a mí también, yo soy más clásico también, Birmania. Myanmar, Ahora, parece la marca de un alfajor, viejo. ahora que lo puesto del otro lado, me pongo en el lugar de China. China tiene la ventaja de tener separadas las fuerzas japonesas, pero al no tener Birmania, no tiene contacto directo con la India y por lo tanto no tiene un contacto físico para los cordones logísticos. Claro, ahí está el puente aéreo que ponen los norteamericanos sobre el Himalaya. Exactamente. Es decir, que Claro. hay problemas que hay que mirarlos por otro lado. Y por otra parte, en el 44 renace un problema que venía desde el 32. En, en la punta oeste de Mongolia, Mm, pero en territorio chino, hay una provincia.
el nombre que quieran porque nunca nos vamos a acordar. Esa provincia fue ocupada por fuerzas rusas. Sí. Y en esa En la guerra del provincia 39, ¿no? empezó antes, en el Mm, 39 la ocuparon más, ¿por qué? Porque en esa provincia hubo un levantamiento. ah, Los que viven en esa provincia son chinos musulmanes. opa, sí. Ahora, después de ese levantamiento, esos chinos musulmanes se hicieron comunistas. Con A lo la cual, fuerza. claro, con lo cual, China además necesitaba enviar tropas a ese extremo de China para contener el movimiento, Sí, porque ese movimiento se amenazaba con unirse con Mao. claro. Pero vos, ¿de quién te referís? ¿A los chinos de Chiang o a los japoneses A los ocupados? chinos de Chiang, los chinos de Chiang, Claro. los nacionalistas tenían que evitar esa unión. Sí. Es Que decir, entre paréntesis se afanaban, vendían en el mercado negro gran parte de la ayuda militar que recibían. claro, es decir, hay, desde el punto de vista No de puede la ser, Guille, lo que él disposición, dice, eso nunca había pasado. Pero sí. eso después tuvo un coletazo terrible. Las Eh, armas son más fungibles que el dinero. Todo vendían estos pibes, eh, eran todos unos corruptos, empezando por el pibe Chiang, todo. claro, ¿por qué? Porque mantienen la vieja estructura de señores de la guerra de China. Tal cual. Esos señores de la guerra que arruinaron la revolución de 1911, Sí, en la que le da cabida a Mao, el fracaso de la revolución le da cabida a Mao, dejaron en herencia esa conducta los generales chinos, a de pesar de que acuerdo. había generales muy buenos, Sí, pero se celaban, se robaban, se sí, mentían, se engañaban, hacían cualquier cosa. Es decir, digamos, la China nacionalista está parada en un lugar con muchos agujeros estratégicos y sí. muchos lugares donde tener que actuar, y con una estructura débil. Los japoneses están más unificados, tienen una mejor versión, y los norteamericanos y los ingleses que apoyan a los nacionalistas, es decir, eso lo vamos a aclarar ahora, pero los tienen que convencer de que si no unen el sur de China con la India, los Claro, problemas logísticos son gigantescos. sí. Ojo, los ingleses apoyaban también a Mao, ¿no? Tenían fichitas en Claro, todo el tablero, ¿no? eso es lo que quería aclarar. No es que apoyar a Chiang Kai-shek porque sí, sino que también trataban de apoyar a Mao y trataban de ver si los podían reunir, Claro, aunque sea para hacer un frente común contra los japoneses. sí, El problema es que los dos mentían descaradamente y sí, nunca se pusieron de acuerdo. no, tal cual. Y de hecho, Mao, por la forma en que actuó, lo habrá visto con una visión mucho más abierta. Pero Chiang, más que la guerra con Japón, veía la guerra contra Mao. Pero ese es el punto principal. El amigo Chiang estaba más preocupado, y Mao también, estaban más preocupados por quién se iba a ser el hombre fuerte en China que por el tema de los japoneses. Claro, estaban Esa era su preocupados por principal ellos. preocupación. Exactamente. Digamos, eran líderes preocupados por ellos mismos. Tal cual. Hoy parecen que fueran sindicalistas argentinos, pero no Sí, sé. Entonces, tenemos ese escenario. En ese escenario, el asesoramiento aliado, al menos del lado norteamericano, proviene del nombramiento de un general. Ese general, si lo vemos, vamos a la página Ahora, siguiente, siguiente. hablamos de los personajes, es Joseph Stilwell. un tipo Stilwell, brillante, pero un tipo brillante, de muy mal carácter, sí, muy vinagre. arrogante, Sí, al que le llamaban vinagre porque sí, no se callaba nunca y se llevaba las normas por delante, llevaba todo el mundo por delante. Nunca pudo, es decir, no tuvo el tacto para manejarse con Chiang, para compensarlo precisamente de que las operaciones principales tenían que apuntar a Birmania. sí. Resuelto el tema de Birmania, seguimos con el resto. Hay que ver qué decía Madame Caissé, ¿no? Sí, Porque esa también jugaba, ¿eh? sí, esa como Pilar Franco, igualita. Claro, claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Stilwell es el asesor de Chiang, virtualmente casi un jefe de Estado Mayor para las operaciones, pero tiene que manejar además el frente de Birmania del lado americano. Claro, del Y lado, en digamos, consor
oriental del frente. Claro, y en consonancia con el comando inglés en la India. Sí, que ahí estaba mi buen amigo Lord Mountbatten. Exactamente. Tenemos que hacer un día un programa de Ese, Lord, ¿eh? Sí. un buen tipo, la verdad. Se Eh, sometieron en cada balurdo, pero era un buen tipo. sí, un bon vivant. Y la Sí, mujer, Edwina, sí, la mujer tuvo un amigo en la India. sí, un tal Esto lo Nerú. hemos contado en alguna, no me acuerdo en qué historia, pero lo hemos contado. Como he contado. Y bueno, son los chismes de la vida. ¿Qué le Sí. va a hacer? Eh, entonces, que esta mala relación va a ir creciendo. Va a ir creciendo hasta que va a estallar. Ahora, antes de que eso estalle, eh, los generales, el dispositivo militar, digamos, chino, era un dispositivo, a ver, no tan moderno como para la época en que peleaban, pero bastante eficaz, bastante eficaz. Tuvieron buenos generales. Para los que vean después las fotos de estos generales, Yue eh, Chenó lo llamaba el Patton de China. Va. Tal vez un poco exagerado, pero era un muy buen general. Un muy buen general. Li Yao también. Tang Embo también fue un buen general. Li Yao creo que muere en campaña. Mm. Hay uno vestido que parece un marino, Bai Sí, Chonix. Ese fue después ministro de Defensa de la China nacionalista. sí, ahí Hasta, aclaremos que porque tenemos algunas personas que China no limita con nuestra Formosa, sino que a la claro, isla no, de Formosa la conocemos como Taiwán. Digo porque, viste, que hay gente que es exactamente. muy textual, ¿no? Claro, sí. Es la No Formosa que está es ahí el... Gildo y Fran, digo por la duda. Claro, claro, exactamente. O tiene generales como Fang Xianghue, que resistió en una ciudad que estaba en el camino de la operación japonesa, en Henyang, lo resistió durante 48 días, Sí. a punto tal que cuando entrega la ciudad, los japoneses le rinden honores y les permiten a los soldados retirarse, cosa que no era muy común entre los japoneses. No, digamos también, ¿no es cierto?, que tanto los japoneses como los alemanes en el frente oriental fueron salvajes Sí, en China, ¿eh? indudable, indudable. Salvajadas tremendas. Vean alguna vez en YouTube la violación de Nankín, el Sí, documental, pero un acto véanlo con un terrible. uvasal. Sí, porque es infernal lo que No, lo que sucede. hicieron es tremendo. Lo de Nankín es terrible. Pero una medida de la violencia, no solo de la violencia, sino de la forma que asumía la guerra, en el 36 me parece que fue, eh, los chinos logran casi aniquilar una división de infantería japonesa. Mm. Y lo logran porque fue tan encarnizada la lucha que habían matado a casi todos los oficiales de la división japonesa. No, Y los japoneses tuvieron que reponerlos por aire tal para cual. poder salvar la división. Eso marca un estilo de guerra, una forma de guerra Sí. muy impersonal, muy directa, muy sangrienta. Pero los chinos cuando invaden los japoneses llegaron a hacer cañones con troncos de madera, con Con troncos de troncos de madera, árbol. con lo que encontraban, sí. Con lo que China era un desastre, Una un cosa desastre. espantosa fue. Eh, ¿Qué pasa? Que Ahora tenemos que vamos a hacer un día volver. lo de Manchuco, ¿no? También, ¿no? Sí, El eso emperador también. ahí, Esperá, esa. esperá que La nos quedan figurita. algunos personajes todavía. Vamos a Sí, adelantar sí. algo que va a pasar durante esta campaña, casi inmediatamente iniciada. En la relación entre Stilwell y Chiang llegó a punto tal que Stilwell le pidió a Roosevelt que lo nombrara a él el comandante de las fuerzas Sí. y cometió el error de que antes de que Roosevelt lo terminara de resolver, se lo contó a Chiang. Chiang Mm. entonces dijo, este tipo no lo quiero ver nunca más, y Roosevelt lo va a reemplazar por este general que también está aquí, que se llama Albert Wedemeyer. Sí. Un general muy particular, muy particular. Eh, Sus primeros destinos como teniente los pasó borracho, Bueno. eh, lo que le costó un retraso en el ascenso y algunas Sí. sanciones, pero después tuvo una particularidad. Lo enviaron a la Academia de Guerra Alemana, Ujú. así que aprendió la forma de la guerra directamente de Guderian, Sí, conoció a algunos pibes ahí. claro. Y además
tuvo como profesor a un hombre que después es un hombre que en un tiempo fue un hombre famoso y después fue un hombre maldito y ahora parece ser un hombre famoso, que es Karl Haushofer. Ah, claro, el gran El- castigado, injustamente castigado. Es uno de los padres de la Exactamente. geopolítica. Claro, es prácticamente el padre de la Tal geopolítica. cual. Claro. Así que el tipo tenía un escenario muy grande. Él era yerno de un general que era jefe de planeamiento en el Pentágono, Mm, trabajaba en planeamiento, fue uno de los que diseñó y aportó todos los datos para la estrategia de Alemania primero. ¿M? sí. Eh, y cuando hubo con todo ese escenario detrás, cuando hubo que mandarlo al frente a pelear, en vez de mandarlo a Europa, lo mandaron a China. Ujú. Uno de esos detalles que tienen a veces. Propio de la burocracia militar. Exactamente. Pero bueno, por lo menos tenía una visión muy amplia de la situación. Mejoró la relación con Chiang en la medida que pudo. Fue un poco más diplomático, fue un poco mejor, pero siguió teniendo los mismos problemas que tenía Stilwell. Y los problemas que tenía Stilwell, tal vez Barbara Tuchman, que hizo un libro sobre Stilwell, decía que le pedían que hiciera mucho con casi nada. Pero que ese es el problema. Ahí yo terminé una biografía ahora monumental sobre MacArthur y cuentan las cosas que le decía Steve a MacArthur de Chiang. Estaba Sí, podrido, sí, sí, estaba harto, podrido, estaba harto el tipo. harto, harto, harto y sin, es decir, Sin capacidad de nada. sin capacidad de nada, pero también sin poder hacer nada para convencerlo a Chiang. Es decir, Claro. nada, nada de lo que se pudiera construir. Es que, Eh, perdón, Chiang sí, se consideraba que estaba a la altura de Roosevelt y de Winston. sí, sí, y era un El piojoso, pibe la verdad. Nada. estaba Así pasado de que, vuelta. así que están esos problemas. Los problemas ahora los vamos a decir bien cuáles son, pero ya hay un problema de mando superior terrible. El gran problema de Chiang y Stilwell es la insistencia de Stilwell de unir la India con el sur de China. Claro. Ese es el gran problema. El otro comandante importante americano es Claire Chennault, que es el comandante Mm. de las Fuerzas Aéreas, y que en realidad Chennault también se cortó solo. Sí, siempre. Se cortó solo, entonces, cuando Stilwell, precisamente por cuestiones de corrupción y de desaparición de armamento, decide cortar la provisión de armas para Chiang, llena aviones con armas y se los lleva igual. Sí. Hay un desorden de mando bastante fuerte del lado aliado. Aún así, lo que hay que reconocer es que dentro de las limitaciones, los chinos hicieron todo lo posible para contener a los japoneses. Sí. Problema, peleaban con un estilo más antiguo, los japoneses tenían un estilo más moderno de guerra, Sí. y eso les dio la ventaja en Sí. última instancia. También no tenían un equipamiento militar siquiera comparable al japonés, que ya estaba atrasado para la época. Claro, ¿no? Estaban muy, muy atrás los chinos. En la página siguiente están los 4 comandantes de esta Samurai. Oh, operación, ¿sí? Que el más importante tal vez sea Hata Sugiyoroki, perdón, que fue ministro de guerra en Japón mm, y después ocupó el mando de las operaciones en más de una oportunidad. 4 generales de buena calidad, que supieron llevar el plan adelante, un plan que duró 8 meses. 8 meses, mucho. Pero, Es a ver, mucho. cuando vos decís buenos generales, Japón dio buenos generales en la Segunda Guerra Sí, Mundial. sí, No, no, sí. no tuvo malos generales. No, no No tuvo. tuvieron generales muy buenos y para que, a ver, es un tema muy técnico, pero los japoneses hicieron algo que después nunca se pudo repetir igual que ellos. Hacían operaciones de envolvimiento en medio de la selva. Sí, sí, señor. Una cosa que uno lo lee en el reglamento japonés y no entiende Sí. cómo, aun cuando lo lee no lo puede entender. No lo puede No, entender vos y lees nunca en se pudo japonés, no, pero repetir. te digo en No, broma, no, pero lo que no, voy claro, es preguntarle a los tipos de MacArthur en Batán lo que les hicieron claro, estos pibes. una locura, una locura. Así que tenía muy buena calidad y ya digo, una constancia para la operación muy importante. Estaban peleados con los marinos, ¿no? Ese es otro Sí, problema bueno, eso japonés, también. ¿viste? Eran Pero, dos guerras diferentes, no se hablaban, se ponían palos en la rueda, una cosa tremenda, ¿eh?
Si vamos a la página siguiente, podemos hablar de qué es lo que querían los japoneses, por qué se hace esta operación. Como decíamos, los japoneses están en el norte de China, o sea, al norte del río Amarillo principalmente. ¿Qué es lo que querían? Querían, por un lado, unir el ferrocarril que iba de Pekín hasta Hong Kong y en otro ramal se extendía casi hasta la Indochina francesa. Ese está bueno. Eso estaba bueno, ¿por qué? Porque daba una unidad territorial a las operaciones. Es que si ellos tenían japoneses en Indochina, que habían Claro, ocupado después de que la Francia, cuando nace la Francia de Vichy, lo cayeron los eh, japoneses y dijeron, nos hacemos cargo nosotros. exactamente. Así que esto era un plan bastante bien ideado. Sí, El otro objetivo que perseguían era que en el interior de China había bases aéreas norteamericanas, sí. entre ellas ya para el 44, sobre todo la base de Chengdu, que es donde estaban los B-29, y desde ahí Sí, bombardeaban Japón. sí, ese ya es un problemita. Eso era lo más, a mí me parece muy razonable. Claro, es decir, la idea era tomar todas esas bases, es decir, Sí, desactivarlas para evitar los bombardeos. Lo que pasa es que también es el 44 y claro. termina el fin del 44 cuando ya las grandes operaciones de bombardeo se han mudado de China a las islas del Pacífico. Sí, pero todavía las que más le podían servir, que son Iwo y Okinawa, faltaba todavía. Todavía faltaban, pero había, es decir, las que se perdieron acá no tuvieron tanto efecto. Afectaron un No, poco, pero no tanto. Eh, Así que, digamos, las operaciones, la idea de la operación está muy bien planteada. sí. El objetivo estaba muy bueno. Defecto de la operación, pero que era un defecto general de la ocupación japonesa. A pesar de que esta operación consumió o llevó 500.000 soldados japoneses, casi la totalidad del ejército japonés en el norte de China, el problema que tenían es que ¿Qué China es muy tenían mientras grande tanto en el frente del Pacífico peleando? O sea, ¿cuánta gente, cuántos soldados tenían los japoneses? No sé. y son difíciles de contar porque son todos iguales. Y Claro, Sí, se te repite, un ¿viste? mensaje para la Cancillería. Pero, Sí. pero pero, de pero verdad, ¿ves? digo, ¿cuántos fueron? Porque es una isla de Morondanga. No, pero Sí, estamos hablando de China continental, Karina. Es Sí, por tan sí. eso, grande como. Estos tipos tuvieron el mismo problema que los alemanes en en Rus. Rusia, claro. El espacio se traga a los hombres, se los Claro, traga. digo, igual, ¿cuánto esfuerzo podía meter Japón? Más allá Y de sí, que estamos, sí, claro, obvio. No, pero con una ventaja tenían los nipones acá, que no estaban enfrentando a los soviéticos que le metían poder, podían meterles masas de claro. tanques y todo ese tipo de cosas. Acá Ah, estaban enfrentando algo diferente. Es decir, además hay esto, para ver la magnitud de los números. La operación de la China nacionalista para contener a los comunistas musulmanes que decíamos recién, ahí al borde de Mongolia, llevó 120.000 chinos. Estamos hablando de unos números descomunales acá. Ah, Muchísima gente, muchísima gente. El problema que tienen los japoneses es que al no tener tanta tropa, a pesar de los números tan altos, no dominan todo el territorio, ni ocupan claro. todo el territorio. Ocupan las zonas más importantes. Ni van a poder ocupar todo lo que quieren hacer ahora. Claro, van a hacer una ocupación estructural para Claro, defender la vía del ferrocarril y dos otras cosas más, y nada más, y claro. nada más. Eh, la operación se va a dividir en partes. Kogo, que es la primera, que es la entrada a Henan, Mm, se cruzan, es al sur del río Amarillo y alcanzando el Yangtze, y después tres operaciones que se llaman Togo 1, 2 y 3, que mm. tienen que ver con asegurar la vía del ferrocarril y desmantelar algunas posiciones aéreas americanas. Pero sabes que lo que decís me hace acordar, viste, la campaña contra los indios, viste, son columnas que van a avanzar por un Pero, espacio para ver qué pueden hacer, viste, qué sé yo, ¿no? sí, Es raro. es raro. Y aún así hay otra cosa. Algunas de las operaciones japonesas, sobre todo la de las últimas bases, en Acción fue una, la otra no recuerdo si fue Linling, pero no importa, otra de las ciudades. eh, el propio mando chino las abandonó porque no las podía defender. El espacio es tan grande que ni los chinos podían. Pero no, tal cual. Con un Tal- agregado,
los, campesinos chinos atacaban a los soldados nacionalistas chinos. Claro. Porque saqueaban seguramente. Claro, saqueaban y demás, pero hay que ver una cosa acá. Toda esta operación que hacen los japoneses es enfrentada por la China nacionalista. Sí. Mao se pone de costado y lo mira. Claro, ¿por qué? Para dejar que lo hagan percha al otro. Exactamente. No, Es decir, claro. es una guerra terrible en todo lo que uno ve, Sí, desde el campo de batalla hasta las acciones de los liderazgos. Es todo raro, todo sucio, todo extraño, es monstruoso lo que va sucediendo. sí. ¿Qué sucede? Se va Stilwell, viene Wedemeyer, mejora un poco la situación, mejora la situación de Birmania, empiezan a tener algún contacto, pero aún Ahí está así, Slim, ahí está Slim, gran que soldado. de ese también hay que hacer un Sí, programa sí, completo, pues espectacular ese general. sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Entre que se roban las armas o las venden, son tantos, nunca alcanza el armamento. No. Entonces las fuerzas chinas no pueden, se quedan sin balas, se quedan No, no sin pueden sostener una municiones, operación. no pueden hacerlo. Y del otro lado, los japoneses están mejor equipados, pero también ponen muchos hombres, con lo cual el equipamiento no les alcanza, Claro. y aún con muchos hombres no pueden cubrir todo. Sí. Ahora, tienen una ventaja también, no necesitan mucha fuerza aérea acá ellos empeñar para pelear con los chinos, Claro, ¿no? no, eso es una gran ventaja, es una gran ventaja. Pero además de que los chinos no tienen armamento, además tienen hambre. También. Falta comida también acá. Para el pueblo. Claro, sí, para el pueblo. Tema que levanta Mao como si nada. Pero Es más vale, decir, se lo dan servido. es decir, las operaciones japonesas uno las podría ver como un avance metódico, Sí. duro, como toda batalla, obviamente, pero un avance bastante metódico y en un tiempo proporcionado a los recursos que tenían. Pero vos fíjate, Jorge, que estás saliendo desde el noreste de China, de Pekín, y estás Sí, bajando al sudoeste. Es sí, tremenda la distancia que están recorriendo estos tipos. es impresionante, es impresionante. Te digo, es como el la avance a recorren Moscú, como toda esa gente. ¿Cómo? ¿Cómo la recorren? ¿Cómo van? ¿Cómo los transportan? ¿Cómo? caminando, Ah, eso. caballo. Claro, claro, porque además hay una cosa. Uno dice, se robaban las armas los chinos. No solo se robaban las armas, los camiones se rompían y lo dejaban tirado. Tal cual. O vendían los repuestos. Así que había un montón de camiones y ninguno andaba. Y cuando hablamos de montón, hablamos de 100.000 camiones, ¿eh? Porque para Y ir, no digamos, andaban. de Pekín a Hong Kong, a pata, digamos, es un... Y, a ver, los japoneses tenían la ventaja de que podían transportar algo por mar. Claro, Sí. Porque sí, así como tenía espacios muy abiertos, todas las posiciones marítimas que pudieron las fueron ocupando, Sí, a esta altura obviamente. todavía los aliados no estaban ahí, en el mar Claro, de no, la China. no estaban molestando, así que tenían esa ventaja. Después, a medida que aseguraban el ferrocarril, lo podían usar. claro. Pero del lado chino era a pie, completamente a pie. No había ninguna otra cosa que hacer. No había forma, no había forma. Es decir, por más buenos generales que tuviera la China nacionalista y por más discursos que hiciera Chiang, bueno, no tenían los recursos, No. no Y si, podían, y si te los afanás, peor todavía. exactamente. No alcanzaban y vuelvo a lo mismo. Este sistema de corrupción era el mismo sistema de los señores de la guerra del siglo XIX o del siglo XVIII. O sea, que no es Era, nuevo. Esto llevaba en no, China siglos. exactamente. Mao tuvo la virtud de generar un solo señor de la guerra que era él. Tal cual. Sí, se dio cuenta del Y, la- problema y- y y lo atacó. evitar el saqueo. Sí, sí, sí. Eso es básico, ¿viste? Pero ganarse la voluntad de la gente. Eso yo no lo entiendo de Chiang, que para muchos tipos es visto como Winston. No, Chiang No, era un pillo, viejo. Bueno, pero sí, es por el tema del contraste con Mao que se genera todo ese mito alrededor. Sí.
Claro, sí, se construye una contrafigura para Mao, Exacto. pero con todo lo que uno le puede imputar, y hay mucho para imputarle a Mao, la forma en que lleva la guerra revolucionaria Sí. para imponer un gobierno, bueno, comunista en este caso, es impecable. Pero él escribe sobre Organización. eso, sobre Sí, cómo pasar las fases para pasar de un ejército, digamos, no un ejército, sino una fuerza irregular, sí, convertirla en un ejército regular. Y claro, dice cómo es el faseo de eso, cuáles son las etapas y toda la claro. cuestión. El Y tipo no era una bestia que pegaba, era un intelectual realmente. claro, porque además hay algo que cuando uno habla de Mao piensa nada más que en la guerrilla. Pero Sí, mientras Mao hace guerra de guerrilla, construye academias militares formales. tal cual. Es decir, hace estudiar. Me acuerdo, Mao tenía una frase que era fantástica, que decía en las reuniones, después de que se hacía una reunión formal y había información que se había repartido, le decía a todos, el que no leyó la información, acá no habla, Claro. porque no tenemos tiempo para perder con alguien que no esté informado. Y se acababa la discusión ahí. Tal cual. Vos sabés que Así, hay una anécdota que la cuenta, ya no me acuerdo quién, está en una altura, está viendo al ejército chino marchar en una de estas situaciones entre peleándose con Chiang o con los japoneses, y tenía asesores británicos, ¿sí? Y esos asesores británicos habían formado un batallón muy grande, al estilo británico. Entonces los ven marchar y van marchando todas las tropas chinas y de golpe escuchan con una pequeña bandita que tocaba la marcha de los granaderos británicos, ¿no es cierto? mm, Y a los chinitos con sus oficiales británicos marchando y cantando la canción de los granaderos británicos y mm, saludando militarmente cuando pasaban frente a Mao. Los chupamedias de siempre al lado de Mao le decían estos capitalistas, viste, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, sí, y Mao los para en seco y les dice, esos van a pelear. claro, claro. ¿Viste? Es decir, es interesante para el que quiera aclarar un poco el panorama, leer no las historias que se contaron de Mao, lo que Mao escribió sobre la guerra. Uy, Eso es nuestros lo que colegas nos van a interesa. acusar de comunistas Claro, ahora. Sí. Sí, sí. Masones, no, comunistas, liberales, Bueno, ¿viste? Y cómo hacen ese caldero del nacionalismo acá, ¿viste? bueno, Les cumple, cierra todo perfecto, ¿viste? la academia, la llamada entonces Academia de Liderazgo de los Marines, Mm. utilizaba los libros de teoría militar de Mao. Y sí, ¿viste? Porque, ¿qué querés que te diga? Cuando yo dije eso en el colegio militar, un poco más me Y transforman en Juana sí, de Arco. bueno, bueno. Y escuchame viste una que cosa, siempre hay. tendríamos que hacer la revolución, ¿eh? En algún Sí, momento. Es sí, buena, sí, es sí, buena, es sí. buena. Al menos para Decirle a ver la Abdul, estructura. Guille. Sí, Claro. le digo. Sí, pero el ejemplo ese de Juana de Arco no me gusta, ¿viste? Porque yo estoy en contra de las brujerías y todas esas cosas. Porque es No, bueno, francesa, no te gusta porque es francesa. No, porque la brujería, ¿viste? ¿Qué sé yo? No bueno, sé. podría ser la guillotina. Bueno, también. Más o menos, por ahí anda. En la página siguiente, para los que lo vean después, hay una foto de los B-29 y la Ah, disposición de las fuerzas chinas, que es decir, es más un dibujo que la realidad. mm, No pueden sostener eso. eso, tal cual. Y Andan por ahí. claro, y más ordenada la disposición de las fuerzas japonesas, como van a ir avanzando, y van a ir rompiendo todo. Eh, Eh, la operación fue un éxito desde el punto de vista táctico, o menor, como lo quieran llamar, porque aseguraron el ferrocarril, al asegurar el ferrocarril mejoraron la relación con los puertos para distribución de recursos, llegaron a estar en contacto con Indochina, pero la afectación a las bases aéreas norteamericanas no fue tan grande como se esperaba. no. Así que no completó mucho. El costo en vidas para los japoneses no fue mucho. Se eh, habla de más o menos 100.000 tipos, ¿viste? Pero sí, los, sí, pero los chinitos tuvieron entre medio millón o 600.000. sí, un número brutal, un Qué número manera de brutal. quemar gente, es como los rusos, increíble. Bueno. Eh, y acá empiezan las cosas tal vez más interesantes. En la página 8 hay un mapa, este es un mapa de West Point. Otra vez, che, ¿por qué no? ¿Por qué sacás esas cosas capitalistas? Yo no entiendo, viejo. Eh, Sacá uno de la Academia El otro que Bolivariana tenía que debe parecía el tener. dibujo de una molécula que tenía. claro, Sí, sí. para los que vean el mapa van a ver una zona de color naranja subido, Mm, ¿m?
que es el fin de la operación Ichigo, Ichigo. como llega a unir todo. Y van a haber unas áreas rayadas en rojo y blanco. Todas esas áreas son áreas de operación comunistas, ¿Y sí? las fuerzas de Mao, tratando de debilitar a los japoneses. En el sur, nada, porque es donde está la China Nacionalista. nacionalista, que no hace guerrilla ni hace nada, y bueno, los japoneses hacen lo que quieren. No, Tal no hay cual. nadie que los moleste. Ahora, ¿qué problemas trajo esto a plazo? Sí, y ahí los enclaves al lado del mar, ¿viste? En la costa 4 tenés ahí. Claro, que son muy importantes. A plazo esto va a traer un problema muy grande. ¿Por qué? Lo que se le acusó a Stilwell, y también después se le acusó injustamente a Wedemeyer, es que no pudieran unir a Mao y a Chiang. ¿Y qué querías? Que hicieran milagros también los tipos. Claro, tenían que hacer milagros. Pero ¿qué pasó después? Porque las consecuencias son terribles. Como tenían más contacto con Chiang que con Mao, y cuando tenían contacto con Mao, Mao era un poco más diplomático y más razonable, se generó en las mentes de mando americanas, digamos, un cierto odio hacia Chiang y parece hoy día un exceso de vigilancia sobre lo que Chiang hace después de la guerra. ¿Vos decís de los mandos de los militares norteamericanos que estaban en China o del mando en Washington? No, ya de los mandos de Washington, y no solo los mandos Ajá. militares, los mandos políticos. Sí, bueno, ¿Por se qué? avivaron tarde de empezar a desconfiar del pelado. Claro, porque empieza a suceder algo que es terrible. Después de la guerra, hay movimientos de descolonización, de reordenamiento por todas partes del mundo. Sí. Bueno, hay una estadística que dice que mientras que el armamento que los norteamericanos les vendían, por ejemplo, a los griegos, estaba a precio de mercado, un precio normal, y el que le vendían a Chan era 10 veces superior. Y bueno, para compensar. Claro, el problema que trae eso, está bien, supuestamente lo harían, es decir, digamos esto, y llegó, casi vació las arcas de la China nacionalista, se quedaron sin Sí, guita. sí. Ahora, si cuando después lo tenés a Chiang y viene Truman con la famosa doctrina contra los comunistas, Sí, que es el que empieza esto, la teoría del dominó empieza con Truman. sí, empieza con Truman, que la verdad Truman podría haberse quedado en su casa. Sí, en ese Eh, sentido se Eso fue un error gravísimo. agarraba y que repercutió en décadas adelante. ¿Eh? Claro, Abrió las puertas a Vietnam. claro, y además acá tenés un tipo que va a enfrentar a los comunistas y le vendés las armas 10 veces más caro que se la vendía a todo el Sí, mundo. sí, Es una cosa loca, es una cosa loca. Eh, y sigo, lo que marca es, digamos, el punto más alto del desastre de la China nacionalista como fuerza militar para enfrentar algo, porque sí, marca un sistema corrupto sí. de política y de política militar, eh, fuerzas militares con tipos que hacen esfuerzos pero no tienen con qué, que no han sabido ni siquiera negociar, porque Chiang podría haber ido a Washington y decir, che, hermano, me la está vendiendo mucho más cara. Sí. ¿Qué quiere que vaya y le compre A los a rusos. los griegos lo que vos le vendés más barato? Sí, y el que se dio cuenta de esto de entrada es Mao también. Sí, Mao la vio venir, se dio Porque se da cuenta. cuenta de que cómo venía la cosa. Porque vos fijate que el tipo termina el 45 la guerra y en el ¿Mm? 49 Mao ya tiene toda China para él. Claro, claro, Y al porque otro refugiado en Formosa. claro, porque Mao, no hay que olvidarse de que Mao empieza en el 18 a Claro, hacer todo. tal cual. Es un proyecto muy largo, muy prolijo y Y hay, muy hay paciente. también un error que me parece. Así se entiende todo, China. ¿Ustedes creen que Truman leyó mal a Mao o era sencillamente una falta Yo creo de... que en eso, yo creo que Truman creyó que Mao era, digamos, un esbirro de Stalin. Y lo primero que Mao hizo cuando se reunió con Stalin es dejarle bien en claro que él desbirro de nadie. ¿Eh? Sí, no, pero además hubo otra cosa. El gobierno de Chiang, y Chiang mismo,
era tan arrogante Claro. que cuando los asesores militares civiles, y los militares también, iban a hablar con Mao, veían en Mao un demócrata, un error gravísimo, pero veían en Mao un demócrata en comparación Bueno, al también otro. vieron en Fidel un demócrata, le creyeron. Claro, Era claro. más. Claro. Digamos, si uno lo toma filosóficamente, el problema de Salud. la lucha Ah, contra el comunismo es que peleaban contra algo que no entendían. exacto. Nadie se ocupó de tratar de entender qué querían hacer. Pero Y yo, puedo, ya y llevabas puedo una agregar larga 2 algo, décadas de esta milonga, como para bueno, Sí, pero sí, puedo agregar algo también como para que nos condenen y vayamos como, sí, como Juana de Arco. Lo que sí. no Dale. entendieron, no, lo que no entendieron ni en Vietnam ni en China era que más que un tema de imponer el comunismo de parte de estos tipos, la bandera real era la descolonización. Guarda, ¿eh? Bueno, pero la Claro. bandera de descolonización es posterior, digamos, me parece, ¿no? Digamos, fuertemente es posterior al fin de la Segunda Guerra. En cambio, esto es una visión anterior. No, pero acá hay un tema, ojo. Antes de morir Roosevelt, ya les había planteado a los Inglaterra, Francia, los países con colonias, Sí. sus intenciones de la descolonización. El que promueve la descolonización de Indochina es Roosevelt. Sí, que ahí me parece que se equivocó. ¿Qué querés que te diga? Ese Sí, era un proceso que se iba a dar y que tenía que manejarse con sus tiempos. Al sí, presionar, vino de hecatombe en todos lados, ¿me claro, comprendés? él creyó que Indochina era como Filipinas, que podía ser Pero un tal cual. protectorado. Pero, No, pero no, escuchame no una da. cosa. Ellos estaban, Filipinas la tenían desde el 1898. Era Claro, una colonia de Estados Unidos. Y ellos la largan recién después de la guerra y un poco más adelante. Entonces, sí, tuvieron todo un proceso y le quieren imponer a Francia, al Reino Unido y a los Países Bajos que, listo, aprieten un switch y ya, dejen todo. No claro. Es podés. decir, Igual partamos de la base que ya el sistema en sí mismo implosionaba. Ya, Está bien, pero no, dejá que lo sí, manejen pero los coincido con tipos. vos, digamos que la retirada orgánica hubiera sido siempre ese mejor. claro. Y no estoy hablando solamente de la cuestión económica o la cuestión militar, estoy hablando de lo que fue después la cuestión ideológica. Pero tal Claro, pero cual. lo que me decís, Abrió el paso a una demencia ideológica que estamos padeciendo hoy. claro, Hoy. porque, a ver, hay algo que en su origen estaba bien y que ahora se ha transformado como todo en el siglo XXI en una estupidez que todo el mundo repite y nadie entiende. En el 18 hay una reunión es decir, después de fracasada la revolución de 1911, hay una reunión del Comité Comunista y lo que se preguntan, en China, ¿no? Lo que se preguntan es, bueno, ¿qué hacemos ahora? Claro. ¿Cómo peleamos? Porque ahora sí China está fracturada internamente. Digamos, la revolución de 1911 fue un frente popular. Estaban Sí. todos juntos. Fracasa la revolución, se pelean entre todos y dicen, bueno, ¿cómo vamos a pelear nosotros? ¿De dónde sacamos soldados? Y Mao les dice, yo sé de dónde sacarlos. Entonces le preguntan, Mao era muy joven en ese momento, los viejos líderes comunistas con tono de sorna, bueno, ¿y de dónde lo vas a sacar? Y él, si yo mal no recuerdo, les dice de los campesinos del Yunnan. Y se le ríen. Me siento campesino, pero apenas pueden cosechar arroz. ¿Para qué los querés? Y Mao les dice algo muy cierto. Tienen tanta hambre y viven tan mal que están dispuestos a morir con tal de cambiar esa forma de vida. Pero voy a eso. El tipo entendía lo que estaba pasando. Claro, bueno, eso que es muy simple, que después Juan Pablo II lo va a repetir cuando mande sacerdotes jóvenes a países de los que se llamaba el tercer mundo. Claro, Va a decir, miren que esto es un problema. Eso que es tan simple, hoy se ha transformado en el discurso de los humildes, claro, que todo el mundo repite y nadie lo entiende. Pero ese claro. problema es un problema vigente siempre. Mientras vos tengas gente que viva mal, va a escuchar cualquier cosa y se va a hacer matar por cualquier cosa. Tal cual, Y vos lo que tenés que ir es ir a ayudarlo y cambiarle la vida. tal Esa es cual. la clave. Sí. Esa es la clave. Pero nadie la entendió. ¿Por qué? Porque cuando se arma la Guerra Fría, y los que tienen mi edad fuimos víctimas del paquete, ninguno lo leía, Mao. No,
porque era tabú. Claro, leíamos lo que estaba de este lado, lo que estaba del otro lado no lo queríamos leer. Pero fíjate cómo reculan ellos con los norteamericanos con el tema de Indochina, cuando sucede lo de Dien Bien Phu, ¿no es cierto? Los Sí. tipos ahí se pusieron como locos, no, hay que apoyar, ya de antes, hay que apoyar a los franceses y esto ahora, y tu política de descolonización y toda esa historia. Claro, no. Y además, Aparte traicionaron a un tipo que había estado con ellos, porque Ho Chi Minh sí, había estado trabajando con los Estados Unidos contra los japoneses. claro, en realidad nos estamos metiendo en otra guerra, ¿no? Pero Sí, en pero realidad aplica. Ho Chi Minh levanta su propio movimiento porque cuando los franceses vuelven a Indochina, le pide al gobierno norteamericano que interceda entre el pueblo de Indochina y el gobierno francés para lograr un sistema de descolonización. Claro. Y como vos decís, ahí el gobierno americano traiciona a Ho Chi Minh y se pone del lado de Francia. Pues, vos cómo hubiera sido la historia diferente si lo hubieran administrado al conflicto. Claro, y no, y bueno, pero estaban con la doctrina Truman, Sí, que parece que la licuaban todos los días y la tomaban en el desayuno. sí, sí, sí. Ahí se equivocó Fiero, el tipo, Sí, realmente. Y metieron. aparte, al mismo tiempo, él identificaba a Europa como un lugar clave para los Estados Unidos, ¿viste? Era medio complicado el tema. No, no. Es decir, lo que es interesante de esta operación y de la guerra en esta zona es que las consecuencias fueron a muy largo plazo y superaron Sí, la Segunda Guerra Mundial. sí, tal cual. Fueron muchísimo más allá. Y yo le diría más, muchas de las cosas que pasan en esta zona de guerra y en su relación con Occidente tiene que ver con la forma en que Occidente vio Oriente desde, desde siempre. Marco Polo. Sí, es decir, una forma de desprecio Sí, 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 sí. absoluto. La forma en que tratan a la delegación china en Versalles y lo mismo la forma que termina yéndose y la forma en que le niegan a la delegación japonesa el derecho a ser reconocido como occidental. Eh, Es decir, pero, no como occidental por cambiar su etnia, sino en el sentido de tener la misma jerarquía. No, Esto- son errores garrafales que no hubieran tenido otros tipos de otro talle, no, de otra talla en otro momento. Pero no, 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 sí, tremendo. claro, sí. Que cuando uno lee Versalles, vos te das cuenta de que Foch tenía razón en todo lo que les decía. Y a Foch Pero no le nadie lo dan quería bola, escuchar, no le dan bola. no le dan bola. Es decir, y vuelvo a lo mismo. Tenés un siglo de despelotes que siguen Sí. y siguen y siguen. Y ahora, bueno, esos despelotes y esos problemas serios están cubiertos de una pátina de estupideces que no ayudan, que no resuelven, que generan No, negocios, nada más. le meten leña nada más para que estalle todo. Pero Sí, sí, tal cual. una, una locura, una locura. Pero después también se asombran porque esta China que estamos viendo en el año 44, que va a terminar en el 45 con los japoneses, pero después se va a una guerra civil en el 49, es una China que viene de casi 100 años de desastres entre Sí, gobiernos ineptos, colonización extranjera. ¿Y vos crees que esa China iba a reaccionar y transformarse en decir, bueno, me voy a abrir a tener una democracia como Suiza, digamos? Imposible. Pero no, es no que se eso es puede. lo que vienen haciendo, perdón, hace de todo, ¿eh? En Asia, en África, se piensan que van y arman, ponen el modelo, hacen el armado y dicen, bueno, ya está, y esto es la democracia, y arman, Bueno, bueno, No, perdón, en Medio sí, Oriente, en Medio Oriente, claro, bueno, agarran y ponen pero parlamento, después los parlamentos es la misma estructura, el tío, el primo, el amigo Bush estuvo 20 años, él y los que lo siguieron 20 años en Afganistán, convirtiéndolo en una democracia occidental. eso, tal cual, claro, así estamos. Mejor claro, va. pero el Nos estamos problema abriendo a está, 100 trillones de guerras, ¿eh? claro, pero el Y problema no, pero es está, parte del tema. Sí. ¿quién, me pueden decir quién dijo que el sistema democrático republicano es para todos? Sí. ¿Dónde No, es sacaron que, que hay un mira, no sistema sé si la político discusión es si universal? es para todos, sino si se puede imponer de arriba para abajo.
O sea, yo no sé si es Pero, para todas las culturas. También, tampoco hubiera sido para todo el sistema republicano democrático, yo qué sé, si lo plantabas en, no sé, en la España del siglo, después claro, ¿cómo se llama? De la Reconquista. O sea, claro, probablemente los no. sistemas políticos tienen una evolución. Ahora, si vos venís y me decís, pongamos una república ficcional en Medio Oriente, que venía con una estructura específica, decir, bueno, y ahora es la República Democrática de Yemen. Sí, Y van a tener claro. Ah, división de poderes, entonces vamos a tener una Corte Suprema de Yemen y un Parlamento, una Cámara Baja, una Cámara Alta y un Ejecutivo. Bueno, está bien, vos podés agarrar y hacer una maqueta con eso. Después los tipos lo van a rellenar con su propia estructura, entonces vas a tener Claro, pero además, vos lo tenés hoy, el discurso de estos idiotas, del estadista Biden, diciéndote sí, que el mundo está dividido entre las democracias y las autocracias. una ¿Qué bueno, vas a ir está a estupidez. matar bien. a todos? ¿Vas a matar a 2 tercios del mundo? Es un estúpido porque además hay una base. Pero además, si él El está el asociado, sistema perdón, si él está democrático, asociado con todo lo que no son democracias. Pero claro, sí. pero el sistema democrático está basado en que vos tenés un pueblo con un sistema educativo que le permite interpretar su realidad. Bien, mal, más o menos, pero bueno, más racionalmente. Y vos tenés un mundo donde, y vos tenés un mundo donde la gente te compra ropa rota porque es de marca. Bueno, pero eso es en los estados de Occidente, Jorge. Pero yo te No, pregunto, no, está bien, saquemos Occidente, pongamos Oriente. Viví matando cabras y matando a palo a tu No, mujer. por eso sí, digo que, Sí, digamos, claro. ha Pero sido por eso voy al principio. Democracia a las pelotas. Cada cultura, deberíamos haberlo aprendido, tiene su forma de gobierno adecuada. Podrá después ir hacia la república, poder ir hacia la dictadura, por podrá eso ir digo, hacia otro sistema, pero no lo pongamos a martillazo porque no anda. pero te pregunto, Singapur, ¿dónde hay mayor libertad individual? ¿En Singapur o en, no sé, en Afganistán? Yo no tengo dudas que hay no, más Claro, en pero Singapur. parate, Pero es una claro, democracia, claro. no hablemos, es una hablemos de democracia. No, libertades individuales como libertad de expresión, derecho a la propiedad, derecho a la vida, qué sé yo, Sí. en algunos enclaves europeos que tienen atravesada de regulación toda la vida está España, protegiendo toda la vida. claro. España. Pero la pregunta, España, Alemania, Países sí, Bajos, la pregunta es, ¿todos esos derechos la gente los quiere? que ¿Los, yo creo que los sí, porque si entiende? no tendría No, movimientos en contra, por ejemplo, con no, respecto a la libertad de expresión. no, pero no, pero que no me refiero a ir a favor o en contra. Me refiero a si la gente los entiende y los quiere. Yo creo que eso, bueno, pero nos estamos alejando, Es pero decir, yo creo que eso es atávico, ¿no? O sea, la gente quiere eh, su propiedad, si no, digamos, la ¿sabes base. lo que, sabe lo que pasa? A mí me suena a película norteamericana. Cuando, por ejemplo, si en Corazón Valiente sale Mel Gibson hablándole de la libertad a los escoceses, que no tenían Sí, la menor idea de lo que era eso. tal cual. Bueno, Entonces, por eso hay un problema de proceso cultural en cada lugar, donde para que lleguen a aceptar lo que los occidentales, digamos, muy genéricamente, aceptamos, y además que tampoco es igual para todos, si vos no pasás por todo ese proceso, no lo podés tener. No, totalmente. tal cual. No pasaste por una revolución industrial, no pasaste por la revolución Claro, francesa, no pasaste por. Estás viviendo en el medioevo y no mejoró. claro. No, no lo puede dar. Decir, es lo que dijo McNamara. Eh, Le llevamos a los vietnamitas una democracia que los vietnamitas no querían. Sí, porque, y Sí, aparte, le aclaremos algo, el gobierno de Vietnam del Sur era tan corrupto como el de Vietnam del eh, Norte, ¿eh? era espantoso, Era espantoso. una cloaca, era. Claro, Exactamente. Caballeros, tenemos que ir cerrando. ¿Qué nos sí. queda? Porque la gente ya le puso los ravioles. Bueno, eh, aquí el resultado fue un buen resultado táctico, pero táctico ¿por qué? Porque fue tardío. Sí. No podía cambiar el escenario de la guerra. Pero yo te hago Hay una pregunta. ¿Y por sí, qué no se dejaron de jorobar? Y si ya estaban en el 44, que se consolidaban lo que tenían y mandaban de esos, qué sé yo, 200.000 tipos a las islas japonesas para prepararse para cuando vinieran los aliados, qué sé yo. por mi manera, mi interpretación.
El problema es que cuando vos peleas en una isla, Mm. las dos fuerzas más importantes son la Marina y la Fuerza Aérea. Sí, ya lo El sé. ejército es la tercera línea. Sí, pero yo te Y hablaba del Japón continental, que es el Japón, las islas principales. sí, eso tal vez algún día vamos a tener que hablar del empleo de las bombas atómicas y demás, donde pesa mucho la actitud del japonés en la isla, en su Sí, propia tenemos que isla. hacer un programa del Yo, bombardeo. yo la verdad no creo que el fanatismo hubiese llegado a tanto. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Sí, yo Tenemos que hacer el programa, tengo. porque yo creo que estuvo bien bombardeado. ¿Qué querés que te diga? No, no sé. No, decirme, más allá de la bomba o no la bomba, no estoy tan seguro de que el soldado japonés en su propia tierra no hubiese sufrido lo de cualquier soldado de ¿para qué me estoy matando acá si a mi familia le está matando 3 kilómetros atrás mío? Sí. No sé si hubiese seguido con una disciplina y con todo, Es una no estoy discusión tan seguro. bizantina. Yo no termino de tener claro, así como vos, Guille. No, Siempre lo... yo, no, yo creo que las bombas atómicas se tiraron por una cuestión técnica. Tenemos que Las tenemos que probar. probar, claro. Sí, Sí. eso lo hemos hablado. Parece que puede ser. Me parece que Un puede ser. mensajito también a los rusos. También, sí. Bueno, Que a los 4 años ya hicieron la de ellos. Bueno, claro, pero también ahí tenés la otra consecuencia. Vivimos en un mundo que habla de las bombas atómicas como si estuviéramos hablando de mascar Sí, chicle. Es una sí, cosa, sí, 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 es sí, sí. loco, es loco. exactamente. Pero creen que acá creen que en el pido gancho, ¿viste? No, no, yo no, Sí, toco el aire, ¿viste? sí, claro, Son claro. increíbles. Bueno, los tengo que llamar al orden, señores. Bueno. Nos quedan un par de imágenes, Jorge. Sí, no, la imagen final es simbólicamente lo que Japón cree y lo que Japón alcanza. Un triunfo de expansión gigantesco, como fue al principio de la guerra y demás, pero un triunfo muy limitado. Muy limitado porque no tenían todo el potencial para sostenerlo. Bueno, y hay otro espejo con Alemania. No le da el También, Por cuero. sí, supuesto. No sí. le No da el les cuero. daba, no les da, no les da. Ahí cuesta pensar por qué no consolidaban fuertemente pequeñas conquistas en lugar de semejante nivel de expansión. Para los Sí, japoneses el problema que tienen es que en las Indias holandesas estaba el petróleo, ¿viste? Sumatra, todo eso. claro. Sí, eso Entonces lo hemos estaba hablado lejos. también respecto del Frente del Pacífico, pero digo, esa expansión en 100 años, que es una burrada, Sí, sí. si no te conviene ir, digamos, consolidando, colonizando y asentándote en lugar de semejante nivel de dispersión. Es raro, es También, loco, pero es también es cierto que cierto lo que hemos hablado también sí, con el proceso expansivo nazi. Es decir, sí, pero hay hermano, que ya conseguiste esto, consolidate, sentate ahí y déjate joder. sí, ahí para darles un poquito la derecha a los japoneses, los tipos trataron por buenos modos de llegar a Sí, algún acuerdo con Estados Unidos también durante sí, los sí, 30, ¿viste? Y no le dieron bola. ¿No? sí, eso Bueno, es entonces cierto. llegó un momento que los tipos dijeron, bueno, basta. No es el mismo proceso que Alemania, en este No, sentido. no, es No digo bien que no hayan sido unos distinto. salvajes, pero me refiero a que el proceso es distinto. Mm, sí. Efectivamente. Bueno, caballeros, no sé si nos queda algo, Jorge, y tenemos que ir despidiendo a los Eh, amigos. no, lo que uno debería tener de esta campaña o aprender de esta campaña es que muchas veces lo que sucede en el campo de batalla no está avalado ni apoyado por lo que sucede en los mandos políticos superiores. Y Ah, que cuando los errores son muy graves, las consecuencias empiezan a cobrar plazos de tiempo muy largos y se pagan, Eh. se pagan. exactamente. Bueno, no sé si hemos decidido qué hacemos la semana que viene. Tenemos opciones. Ahí que estamos un par de propuestas. Che, hay una Sí, cosa que se me ocurrió tan ahora y creo buena. que me equivoqué, Bien. con respecto al tema de Formosa. Yo creo que Gildo podría haber estado formado parte del gabinete de Chiang, Pero no Imagina- cabe. en su etapa más corrupta, digo. Claro, por Imagínate que ya la supuesto. tenías vendida a Taiwán por Pero tal cual. 5 Un cor- centavos. por favor, un Ya la corrupto tenías como Lee vendida. Gildo.
Pero sí, En fin. Bueno, no sabemos, así que semana que viene, sorpresa, pero por ahora les damos Sí, a todos las buenas noches, los saludamos, les agradecemos mucho habernos acompañado y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. chao, un abrazo. chao, suerte. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.